todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Entiende la Economía. Hoy hablaré de por qué es mala idea invertir siguiendo las modas y qué te puede aportar el análisis fundamental para invertir con más racionalidad. El error que más frecuentemente comete el inversor minorista es comprar lo que ya ha subido demasiado. Y es que las modas, el llamado FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera, hace que compres en el momento que no resulta oportuno. Y salvo en el caso, como decíamos antes, de que estés realizando inversiones de muy largo plazo, el momento de entrada puede ser realmente importante. La gráfica representa la evolución bursátil de una empresa cualquiera. Es relativamente frecuente que las empresas en un momento dado empiecen a crecer y a obtener importantes beneficios. Los medios de comunicación y redes se hacen eco de ello. Eso hace que todavía aumente más el valor bursátil de la compañía. Cuando ya todo el mundo se ha percatado, es cuando muchos de los inversores entran en una fase que llamamos de euforia. Es ya muy cerca del pico, muy cerca del máximo. A continuación, entramos en una fuerte corrección, un crash. Ese crash, esa tendencia bajista, puede prolongarse durante algún tiempo hasta que el inversor ya no soporta psicológicamente las pérdidas que está teniendo y vende. Vende de una manera un tanto irracional con pérdidas. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a esta fase, el desencanto que tienes a nivel psicológico es tan alto que necesitas simplemente desembarazarte de aquello que está produciéndote pesar. Sabes que no es lógico, sabes que vas a materializar pérdidas y sin embargo no lo puedes evitar o muchas personas no lo pueden evitar. ¿Qué sucede muchas veces después, pero no siempre? Pues que a continuación, después de este sube y baja, de esta montaña rusa, el activo inicia un crecimiento más normal, más moderado, con una pendiente más sostenible. Y entonces, ¿dónde está la oportunidad para el inversor retail, para el inversor minorista? Pues en aquellos mercados que no está mirando nadie, sectores o zonas geográficas que por lo que sea están en este momento pasando desapercibidos y que en muchas ocasiones tienen unas cotizaciones por debajo del valor real, por debajo del valor que le correspondería. Un ejemplo, a día de hoy, el índice Xtoxx Europe 600 está cotizando con un PER en el entorno de 17-18, que es más bien bajo. ¿Significa eso que va a subir en los próximos meses? Pues quizás sí o quizás no. Lo único que significa es que tiene una probabilidad algo más alta que un índice que ya esté demasiado caliente. El activo que está fuera de moda suele reflejar pesimismo y, es decir, está recogiendo en el valor un cierto desprecio por parte del resto de inversores, muchas veces injustificado. Ejemplos actuales pueden ser las industrias de maquinaria y de componentes o las empresas de salud europeas. En algunas ocasiones, las empresas que se encuentran en fase de transición o sectores industriales que están en fase de transición pueden suponer una oportunidad para el inversor. Por ejemplo, en el momento actual es muy posible que las empresas de software de aplicación tradicionales que tienen que incorporar la IA, que tienen que incorporar modelos de suscripción, pues resulten una buena oportunidad. Otro sector que posiblemente a día de hoy constituya una buena oportunidad es el sector de la automatización industrial.
donde la tendencia es hacia soluciones integradas. Humphrey Neal, en 1954, escribió el libro The Art of Contrary Thinking, es decir, el arte de pensar de forma contraria. ¿De forma contraria a quién? Pues a la mayoría. Esto se ha dado en llamar, al menos en inversión, en finanzas, se ha dado en llamar la teoría contrarian, o la teoría de la opinión contraria. Según esta teoría de la opinión contraria, cuando hay un exceso de consenso entre los inversores, debería saltar en nosotros una señal de alarma. Ojo, tampoco esta teoría nos dice que vayamos contra la corriente mayoritaria sin más ni más, ¿eh? Debemos, en todo caso, hacer un análisis, ¿eh? Se trata de ir en contra de la corriente siempre y cuando nuestro análisis nos diga que tiene sentido. En ese caso estaríamos siendo unos buenos estrategas, ¿eh? Pero si simplemente llevamos la contraria porque sí, sin analizar, entonces estaríamos siendo más bien unos temerarios. Un ejemplo en el momento actual podría ser el caso de la salida a bolsa de SpaceX o de las empresas de inteligencia artificial. Hay un consenso mayoritario entre los inversores de la conveniencia de invertir en estas empresas por el tipo de negocio que tienen y porque está claro que en el futuro este sector pues va a tener éxito. Pero una cosa es que el sector tenga éxito y otra cosa es que estas empresas alcancen unos valores que no tienen sentido desde el punto de vista del negocio. Así que cuidado, porque aunque es muy probable que en los primeros días tras la salida a bolsa de estas empresas tengamos subidas, también es más que probable que pasado ese impulso inicial de las primeras semanas o meses veamos fuertes caídas que nos lleven hacia un valor mucho más realista. Quizás hayas oído hablar del llamado análisis fundamental o análisis de los fundamentales de una empresa. Consiste en analizar el valor real de un activo, no el valor del mercado, no el valor de libros, sino el valor que debería tener para que estuviéramos hablando de un precio justo en relación al futuro que se prevé para esa empresa. Este valor real, este valor intrínseco, se obtiene generalmente mediante el llamado método del descuento de flujos de caja. ¿En qué consiste? Pues consiste en sumar los flujos de caja que se prevén para la empresa en los años futuros, normalmente se suelen tomar 20 años, y traerlos al presente, es decir, tener en cuenta el efecto de inflación para saber con qué cantidades se corresponderían esos flujos en moneda de hoy, en moneda actual. ¿Cómo se puede realizar este tipo de valoración? Pues normalmente las mejores herramientas son los llamados estados financieros, las cuentas anuales de la empresa, es decir, el balance, la cuenta de resultados y, sobre todo, el estado de flujos de caja. Eso no significa que si nosotros obtenemos un valor intrínseco para una empresa de 100 unidades, de 100 dólares la acción, y resulta que a día de hoy cotiza a 99, ¿eso significa que tenemos que comprar porque está barato? No, deberíamos aplicar lo que se llama un margen de seguridad. ¿Por qué? Pues porque esto no es una ciencia exacta. Existen múltiples factores que pueden influir en el valor de la empresa. Por eso es necesario que contemos con ese margen. Además, tienes que tener en cuenta que una cosa es el valor que obtengas para la empresa y que ese valor te indique que ahora mismo esa empresa debería valer una cantidad X en la acción. Y otra cosa es el tiempo en el que realmente el mercado se da cuenta
y entonces la acción termina moviéndose hacia ese valor. Tú puedes pensar que el mercado se tiene que dar cuenta pronto y en la práctica puede ser que el mercado tarde años en darse cuenta. Para realizar este análisis fundamental es habitual hacer uso de una serie de indicadores o ratios. Uno de los ratios más habituales es el PER, o el Price Earning Ratio, es decir, un ratio que valora el cociente precio dividido por el beneficio obtenido por cada acción. De esta manera, pues podrías saber cuánto está pagando el mercado por cada euro de beneficio obtenido en el año. Otra manera de verlo es, oye, ¿en cuántos años el beneficio me estaría pagando el valor de la acción? Cuando este PER tiene un valor bajo, ¿a qué llamamos bajo? Bueno, pues lo de PER bajo, PER alto es peliagudo, es decir, depende un poco del sector. Así, por ejemplo, mientras que en el sector banca un PER de 20 podríamos llamarlo alto, en cambio en tecnología un PER de 20 resultaría normal e incluso ligeramente barato. Otro ratio interesante es el precio sobre valor contable. Si este cociente resulta que es inferior a 1, podríamos considerar que hay una muy buena oportunidad porque incluso si liquidaran el negocio mañana mismo y obtuviéramos el valor que figura en libros, ya sería superior al precio que hemos pagado por la acción. Este indicador, no obstante, resulta casi únicamente de utilidad en este caso que estamos mencionando, es decir, cuando estamos viendo precios muy bajos en relación al valor contable. En el resto de situaciones que más o menos son habituales en las empresas, no es este un valor que tenga que ser de alguna manera crucial para tomar nuestra decisión de inversión. Otro ratio interesante es el valor de la empresa dividido por el EBITDA. A ver, como valor de la empresa tenemos que considerar el valor bursátil más la deuda, es decir, el valor de la empresa que está en poder de los accionistas más el valor de la empresa que está en poder de los acreedores. Y el EBITDA es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o sea, en cristiano, los beneficios antes de el pago de intereses, el pago de impuestos y tener en cuenta la depreciación y la amortización. Quizás estés pensando, vale, muy bien, me estás definiendo todos estos ratios, pero realmente no lo estamos calculando con ningún ejemplo. Bueno, esto nos llevaría algo de tiempo y entonces lo voy a dejar para el vídeo de la próxima semana. En la próxima semana aplicaremos todos estos ratios a uno o varios casos reales. Otro de los ratios interesantes para un inversor es el llamado ROE, el Return on Equity, que mide el cociente entre el beneficio neto de la empresa y los fondos propios de la misma. Es una manera de valorar la rentabilidad sobre el capital invertido en esa empresa. A partir de un 15% se suele considerar que ese ROE ya tiene una rentabilidad buena o muy buena. Otro ratio que es interesante, especialmente para descartar posibles inversiones, es el ratio deuda neta sobre EBITDA. Este ratio mide, pues eso, básicamente la carga de la deuda frente a los beneficios de la empresa. Cuando la deuda pesa más de 3 veces el beneficio de la empresa, antes de intereses, impuestos, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de una empresa a la que ya le cuesta hacer frente
a esa deuda con los beneficios actuales, ¿eh? Y si la deuda empeorara, pues podríamos entrar en serios problemas. Por tanto, hay que tener cuidado con este ratio, sobre todo, ya digo, nos puede ayudar a tomar la decisión de no inversión. El Free Cash Flow Yield es básicamente el flujo de caja libre partido por el valor bursátil, la capitalización bursátil de la empresa. Habitualmente se da en porcentaje, o sea que habría que multiplicar este cociente por 100. ¿Qué mide este ratio? Pues básicamente la relación, la proporción entre el flujo de caja libre y el valor de mercado de la empresa. Cuando este porcentaje es inferior al 2%, podemos considerar que es cara, ¿eh? Y es que, claro, estaríamos diciendo algo así como que hacen falta 50 años de flujos de caja para alcanzar el valor de la acción. Y con más de un 6-7%, pues empieza a ser atractiva para la compra. Bueno, espero que hayas encontrado interesantes estos ratios. Ya digo, en el próximo programa los vamos a aplicar a ejemplos concretos. A lo mejor te preguntas, bueno, vale, muy bien, tengo que tener los estados financieros para hacer el análisis, este análisis fundamental, pero ¿dónde los encuentro? Pues no es tan difícil en los tiempos que tenemos la información tan a nuestro alcance, pues hay plataformas como Yahoo Finance o Morningstar.com que nos ofrecen estos datos. En algunos casos estamos hablando de que los ofrecen de manera totalmente gratuita y en otros casos, bueno, casi gratuita. Tendríamos que hacer registro en la plataforma correspondiente. Dentro de las páginas que te menciono en este listado, aparte de Yahoo Finance y Morningstar, también me resulta muy interesante la información que ofrece Simply Wall Street, donde puedes encontrar incluso visualizaciones del valor intrínseco que calculan para las distintas empresas. Incluso aunque hagas un buen análisis fundamental, tu inversión no va a estar libre de riesgos, porque existen riesgos que son totalmente imprevisibles. Por ejemplo, ha habido fraudes contables de los responsables de empresas como Enron o Wirecard en los últimos tiempos. O bien porque se produzcan disrupciones tecnológicas. Por ejemplo, Kodak, Blockbuster o Nokia han visto en las últimas décadas cómo su modelo de negocio hacía agua debido a irrupciones de tecnologías superiores. Otro riesgo es la llamada contabilidad creativa. A ver, no te puedes fiar del todo de los ratios que hemos presentado en el caso de aquellos ratios que tratan con el beneficio o con el EBITDA, porque el beneficio de una empresa puede ser maquillado de manera legal por los responsables de la empresa. Van a ser más útiles para ti aquellos ratios que manejan el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el dinero que esta empresa al cabo del año hace en el banco, con lo cual es algo mucho más difícil de manipular en los libros contables. Ten en cuenta también que el análisis fundamental no tiene en cuenta los riesgos macro, es decir, tú puedes haber valorado estupendamente mediante estos ratios una empresa y esa empresa ser un excelente negocio, pero se encuentra en un país en el que la hiperinflación o una crisis de divisa pueden echarte por tierra toda la rentabilidad. También quiero que tengas en cuenta las llamadas trampas de valor. A ver, un activo te puede parecer barato simplemente porque lleva mucho tiempo disminuyendo su valor, es decir, lleva mucho tiempo en senda bajista, cayendo la cotización. Pero eso no significa que no pueda seguir así durante años. Un razonamiento habitual
de muchas personas es, oye, este activo ya lleva cayendo un 80%. ¿Eh? Bueno, pues eso no quiere decir que luego no pueda llegar a caer un 90%. Me explico. Imagínate que una acción valía 100 euros hace 2 años y a día de hoy vale 20 euros. Caída, menos 80%. Pues parece buen momento para entrar. Oye, ¿qué pasa si entras a 20 euros y dentro de unos meses llega a 10 euros? Pues que a pesar de que ya ha caído un 80%, si tú entras a 20 y se te pone a 10 la acción, todavía puedes perder un 50%. Es decir, una caída previa fuerte no te garantiza nada. Hay que hacer el estudio con un poco más de seriedad. En ocasiones, ese PER muy bajo, el índice PER que mencionábamos antes, no significa oportunidad de negocio, significa empresa que se va a la ruina. Para disminuir los riesgos, para aumentar la diversificación en tu inversión, es más inteligente que en lugar de invertir en una empresa concreta, inviertas en un sector o en una geografía, en el mercado de una determinada región. Cuando inviertes por sectores, valoras el ciclo completo de un sector, analizas sus barreras de entrada, qué poder tiene para fijar precios, cuáles son las tendencias favorables que le van a venir en el corto plazo y a largo plazo. Y cuando inviertes en cambio por geografía, pues diversificas el riesgo de país. Es decir, si por ejemplo decides invertir en un índice MSCI Europa, pues el riesgo va a ser menor que si inviertes simplemente en empresas o en un índice de Portugal, ¿no? ¿Significa eso que vas a tener una mejor rentabilidad? No, solo significa que vas a tener menor riesgo, ¿eh? Pero eso no significa que vayas a tener una mejor rentabilidad. El análisis geográfico te permite muchas veces captar oportunidades que el análisis empresa a empresa ha dejado pasar por alto. Tanto en la inversión por sectores como en la inversión por geografías es interesante la consulta de los índices como por ejemplo los que ofrece la empresa MSCI. En inversión, una tendencia habitual es la llamada regresión a la media. ¿Qué significa este concepto? Pues significa que cuando tienes economías calientes que están teniendo un comportamiento por encima de la media de los últimos años, lo habitual es que veas una corrección negativa, una vuelta del precio o un acercamiento hacia ese valor medio. Por el lado contrario, cuando observas una empresa, un índice que corresponde a un valor frío, a una economía fría, pues lo más habitual estadísticamente es que en los próximos tiempos se produzca una corrección al alza que lo acerque a la media, de tal manera que aunque en un determinado año, por ejemplo en la gráfica que vemos en pantalla, en el año 2021, tenemos una economía muy caliente pintada de color naranja y una economía fría pintada de color azul, vemos que si dejamos pasar 4 años más, en el año 2025 ya se encuentran en valores mucho más próximos. Ha corregido la economía caliente a la baja y la economía fría al alza. Veamos algunos ejemplos de rotación del sector o del mercado geográfico a lo largo de la historia. Década que va del año 2000 a 2009. A comienzos de esta década se había roto la burbuja de las .com. Veníamos de un mercado muy caliente en el sector tecnológico norteamericano, mientras que los mercados de materias primas y emergentes llevaban unos años bastante fríos. ¿Qué sucedió
Entonces, durante esta década de corrección a la media, pues que el índice de mercados emergentes, el MSCI Emerging Markets, tuvo una revalorización de más 154%, mientras que el Nasdaq, que mide la evolución del sector tecnológico norteamericano, cayó un 43% en la misma década. Vayamos a la década siguiente, la que va del 2000 al 2019. En esta década, el mercado estadounidense, el Standard & Poor's 500, tuvo un comportamiento magnífico en cuanto a rentabilidad. Se fue recalentando, mientras que el mercado europeo y mercados emergentes se estaban enfriando. Por lo tanto, a lo largo de esta década, la prima que tuvo el mercado americano respecto al europeo fue espectacular. Año 2022. Veníamos de este gran recorrido al alza que acabamos de mencionar, especialmente en el sector tecnológico. ¿Y qué sucedió? Pues corrección fuerte. El Nasdaq cayó un 33% ese año, pero en cambio, sectores como la energía y materias primas, que habían tenido un peor comportamiento en años anteriores, tuvieron fuertes revalorizaciones. Así, por ejemplo, el Standard & Poor's Energy se revalorizó ese año 2022, que fue un año crítico, muchos mercados tuvieron pérdidas, pues este índice tuvo un más 66% de rentabilidad. Desde el año 2023 hacia la actualidad estamos viviendo de nuevo un momento de recalentamiento de un sector, el de la inteligencia artificial y los semiconductores. Mientras que al mismo tiempo, en estos últimos años, se han enfriado el mercado europeo y los mercados emergentes. Bueno, también es verdad que en los últimos 6 meses el índice de mercados emergentes se ha dado la vuelta y está corrigiendo, está regresando a su media. ¿Cuál es el resultado en la actualidad cuando analizamos Europa y Standard & Poor's? Pues que el PER de Europa, ahora mismo el PER medio, se encuentra en torno a 13, mientras que el PER del Standard & Poor's 500 se encuentra en torno a 22. Entonces, lo más probable, lo que nos dice la estadística como más probable, es que el MSCI Europa en los próximos años tienda a corregir, a subir este PER ligeramente, mientras que el Standard & Poor's 500 lo normal es que también corrija un poco, pero hacia abajo, disminuyendo un poco ese 22 que es ciertamente elevado. Ahora bien, ¿cuándo va a suceder eso? Nadie lo sabe. Ahí está el problema, que este tipo de análisis te dice lo que más probablemente va a suceder, pero es incapaz de decirte cuándo. Bueno, y quizás te preguntes, ¿y cómo puedo detectar yo mercados calientes y mercados fríos? Bueno, pues a mí me gusta mucho la página web de MSCI, donde podemos encontrar datos y tablas como la que veis en pantalla. En este momento estamos viendo las rentabilidades en distintos periodos de varios índices relacionados con mercados emergentes, con distintos factores. Factor mínima volatilidad, máximo dividendo, calidad, momentum, etc. Bueno, en todos o prácticamente todos, es decir, en casi todas las filas, lo que podemos ver es que las rentabilidades a 10 años y a 5 años han sido inferiores que las rentabilidades que estamos teniendo en el último año, incluso en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que mercados emergentes se está calentando, sobre todo en el último año. En esta otra tabla, que también podemos ver en la página de MSCI, hemos destacado la última fila. En esa última fila nos muestra
las rentabilidades del índice MSCI ACWI FinTech, es decir, un índice que mide la rentabilidad de servicios financieros digitales en básicamente todo el mundo, incluyendo mercados emergentes. Y podemos ver cómo, mientras que la rentabilidad en los últimos 10 años, la rentabilidad media ha sido superior al 15%, en cambio, en el último año hemos tenido rentabilidades en el entorno del menos 5%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos ante un mercado que se está enfriando claramente y en algún momento retornará a la media. Aunque este argumento de regresión a la media estadísticamente funciona bastante bien, lo cierto es que hay que mencionar una serie de límites. Por ejemplo, al no saber el tiempo que va a tardar en regresar a la media, lo cierto es que en ocasiones esa regresión puede tardar décadas. Otro de los problemas es que los índices geográficos, como el MSCI Arabia Saudí, esconden detrás una alta concentración en pocas empresas. Por ejemplo, este índice que mencionábamos tendría un 30% de la empresa Aramco, o el MSCI Corea, que tendría más de un 25% en Samsung. Por tanto, podemos estar adquiriendo un ETF de uno de estos índices creyendo que estamos diversificando entre muchas empresas, y lo cierto es que en realidad estamos bastante concentrados en pocas. Hay que tener en cuenta también que estadísticamente hay algunas ocasiones, no muchas, en los que no hay regresión a la media simplemente porque la empresa en cuestión quiebra, se hunde, se arruina, ¿no? Por otra parte, el análisis sectorial también tiene sus modas, y así sectores defensivos o tradicionalmente defensivos como la salud, las utilities, materias primas, pues también han fallado cuando tenemos mercados con tipos de interés altos. Es decir, en determinadas situaciones no hay un refugio permanente para nuestro dinero, no hay un refugio universal. Conclusiones que tienes que sacar de este vídeo. Primera, comprar siguiendo las modas normalmente implica comprar caro. Segunda, el análisis fundamental es la mejor herramienta que tienes para saber si estás comprando caro o barato. Tercera, el análisis de sectores y geografías, de mercados geográficos, van a reducir claramente tus riesgos, aparte de que la inversión de esta manera en sectores o mercados geográficos ya incorpora en sí misma una mayor diversificación. Cuarto, la regresión a la media es una tendencia estadística, pero no es una garantía total. Por otra parte, incluso si aciertas en que se va a producir esa regresión a la media, es difícil acertar con el timing, con el horizonte temporal. Y por último, el inversor inteligente tiene que aplicar rigor, paciencia y tener una capacidad de aplicar el análisis al método de la opinión contraria, al método contrarian. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al botón de like. O mejor, suscríbete y dale al botón de la campanita para que YouTube te recuerde cuando publico nuevos vídeos. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.